Pero ya va, vamos a darle con calma porque este video comienza 9200 kilómetros hacia atrás. Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a Living My Best Life. Alex, yo soy Alex y estaba pensando algo. Desde que comencé a crear contenido, los videos nunca los comienzo en el aeropuerto. Yo creo que este va a ser el primer video. Estamos específicamente en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y es porque en este video te voy a llevar a los Alpes austriacos. Por delante tenemos dos vuelos porque tenemos que viajar desde Hong Kong hasta Beijing, Austria, y después que lleguemos a Austria tenemos que manejar como por 4 horas hasta llegar al pueblo que se llama Saalbach. Así que prepárate porque, número 1, el frío va a estar buenísimo. Y número 2, este video va a estar increíble porque va a tener de todo. Así que prepárate. Y esta semana ha estado cargada, pero como nunca antes. Correos que responder, planificación pendiente, de todo. Yo creo que el feeling que yo tengo ahorita es el que todo el mundo tiene, que a veces siento que las 24 horas que tenemos un día no son suficientes para todo lo que tenemos que hacer. Así que estas vacaciones lo necesito, o sea, necesito como desconectarme de todo por un rato y simplemente estar pendiente del día a día. Sin planificación, sin nada, relajarme, disfrutar. Y yo creo que este viaje me va a dar todo eso porque es lo que necesito ahorita. Después de varios vuelos que suman casi 18 horas, una escala y 4 horas manejando, finalmente llegamos a Saalbach. Un pueblo alpino escondido entre montañas que parece sacado de una postal, y no te miento cuando te digo que es el típico pueblito que ves en películas navideñas, casitas de madera, chimeneas, montañas gigantes alrededor con nieve que forma parte de la rutina diaria de esta ciudad, o de este pueblito, con una vibra única. Este pueblo en verano es un paraíso para ciclistas de montañas, pero en invierno se transforma en uno de los centros de esquí más grandes del mundo. Para que tengas una idea, este lugar duplica Nueva York en tamaño, pero solo tiene casi 3000 habitantes. Así que si quieres desconectarte del día a día, esquiar y relajarte obviamente, toma nota porque aquí te voy a dejar todo lo que necesitas saber para venir a este ski resort. Comencemos por lo primordial. ¿Cómo llegamos a Saalbach? En mi caso, volé hasta la ciudad de Viena y desde allí manejamos por 4 horas hasta llegar a Saalbach, pero también tienes la opción de volar hasta el aeropuerto de Salzburgo y manejar 1 hora y 20 minutos hasta el resort. Manejar entre montañas fue toda una experiencia, son de esos viajes en los que, estando con un grupo de amigos, el trayecto también termina siendo una buena parte del viaje. Buenos paisajes, buena conversa. Una vez que llegas, este pueblo te recibe con un frío que te recuerda a qué viniste a hacer. Un lugar muy limpio, gente súper amable y la naturaleza hablando por sí sola. Este lugar ha sido sede de campeonatos internacionales de esquí alpino y es que es perfecto para esto. Montañas de casi 2 kilómetros de altura y pistas que alcanzan casi 10 kilómetros de recorrido. Sumando todo el recorrido de todas sus pistas, se ve algo así. Azules, que serían las fáciles, tendría 140 kilómetros. Las rojas, intermedias, 112 kilómetros. Y las negras, las difíciles, 18 kilómetros. Así de grande es este lugar. Una vez que llegas, te recomiendo ir directo al hotel, dejar tus maletas y prepararte para toda la adrenalina que se viene. Si empezamos a hablar de precios, lo primero son los hospedajes. El precio del alojamiento depende de mucho cómo viajes. Si vas en grupo puede ser bastante más económico. En nuestro caso éramos 6 personas y cada uno pagó alrededor de 60 euros por noche. Un lugar bien pintoresco, acogedor y muy cerca de los lifts que te suben hasta la montaña. Después de dejar las maletas, ya era hora de retirar el equipo. Nosotros ya habíamos reservado todo online, así que si quieres que te pase el link de la empresa que usamos, déjame saber acá en los comentarios. El alquiler del equipo está alrededor de 70 euros por día. Equipos prácticamente nuevos, el proceso es súper rápido y sin complicaciones. Llegas, te miden, te ajustan y listo, a esquiar. Solo te faltaría algo, lo más importante, el Ski Pass. Este pase cuesta alrededor de 75 euros por día, el precio varía dependiendo de la cantidad de días que quieras esquiar. Mientras más días te quedes, el precio baja un poco. Quizás no es muy económico que digamos, pero te da acceso a kilómetros y kilómetros de pistas, lift
de los más modernos del mundo y una organización que funciona como un reloj suizo. Así que 100% vale la pena. Ahora sí, ya tienes todo lo esencial para comenzar a esquiar, agarra tus equipos y para arriba nos vamos. Y una vez arriba te das cuenta de la altura en la que estás, parado en la cima, viendo kilómetros de nieve. Lo único que escuchas es el viento, la gente reír, el sonido de los esquís raspando la nieve y la mente automáticamente comienza a soltarse. Es ese silencio que ordena la mente, esa sensación rara de estar lejos de todo, pero al mismo tiempo perfectamente conectado con lo único que te importa en ese momento. Yo vine con la intención de grabarlo todo, tenía ideas, transiciones que quería hacer, planos mentales de cómo iba a editar el video, pero no fue hasta el tercer día que me di cuenta de algo. No había sacado la cámara para nada y no porque no tuviera tiempo, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba disfrutando sin pensar en capturarlo. Y para alguien que vive creando contenido, eso fue fuerte. Ahí entendí que no estaba cansado físicamente, estaba saturado mentalmente y estar en Saddleback, rodeado de amigos increíbles, no solo me estaba dando adrenalina, sino que me estaba dando tiempo y espacio para descansar y recuperarme. Llegamos al top de la montaña nuevamente, por segunda vez. Estábamos recargando, hacía falta tomar agua y a bajar nuevamente. Nosotros pensamos realmente que esta montaña iba a ser más fácil, pero vemos que es súper empinada. Y lo peor es que dicen que no, que es azul. Azul es de beginner y de cero beginner. O sea, es trambólica. Pero, divertido. Está cool la situation. Pero verlo, bueno, creo que desde aquí no se ve lo increíble de esta cordillera aquí atrás. O sea, se ve súper blanca, se ve hermosa. Parecen las montañas del chocolate Toblerone, que está en el logo. Idénticos, o sea, pero ahorita el sol está demasiado fuerte y no me deja como que enfocarlo con la cámara. Y además estoy ahorita con la Action 5. Entonces ni siquiera estoy con la profesional porque, imagínate, está esquiando y cámaras encima no va a pasar. Entonces me traje fue la más chiquitica y tampoco es que enfoca muy bien lo que está de lejos. Pero las montañas se ven hermosas, o sea, hermosas, blanquitas, altísimas. No, otro tema, de verdad. Venía el frío, pero ahorita estamos como -6. Pero sabroso, o sea, estamos súper bien abrigados, no sentimos el frío. Ahorita siento frío en las manos porque me quité los guantes para grabar. Pero de resto, mira, si estás bien abrigado no vas a sentir nunca frío. A pesar de que está haciendo frío, genuinamente está súper bajo. Pero divino. Ajá, pero sigamos con el cuento. Una vez arriba puedes escoger qué bajada quieres y eso depende netamente de tu nivel, azules, rojas o negras. Pero recuerda que al inicio te dije que este lugar es sede de competencias internacionales, así que aquí las pistas azules y rojas se acercan muchísimo a la dificultad de las negras. Es una locura como una pista roja se transforma en una bajada que parecía más un salto al vacío de lo empinado que era. Y ahorita contándote esto me da risa, pero el momento cuando íbamos por una pista roja que suponía ser para el nivel intermedio y vimos cómo esa bajada parecía más un acantilado que una bajada, me empecé a reír, pero era risa de nervios, no podía creer lo que tenía enfrente. Pero bueno, así son estos viajes, estás en un reto constante, te estás retando en cada bajada a mejorar, a superar miedo y a hacerlo mejor. Bajas las pistas, te caes, te ríes, vuelves a subir, el cuerpo se cansa, pero la mente se suelta aún más. Cada bajada es simple, no estás pensando en el trabajo, no estás pensando en lo que vas a hacer mañana, no estás pensando en el futuro. Solo estás esquiando, bajando la montaña, concentrado en cada movimiento que haces. Y eso es raro porque casi nunca estamos 100% en el presente, siempre andamos acelerados pensando en 1000 cosas al mismo tiempo. Y si hay algo que diferencia los ski resorts europeos de los norteamericanos y asiáticos, es la vibra. Aquí la vibra es brutal. Hay fiestas desde las 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante, simple. Bajando la montaña te encuentras con muchas opciones para hacer un stop, descansar, ir al baño, comer o tomarte algo y seguir hasta abajo. Esto se puede repetir hasta 5 veces al día y te puedo jurar que cada bajada es distinta. Y no es hasta la última bajada del día cuando haces la parada más larga, así que bienvenidos al Upper Ski. Y estos upper ski son lo mejor de lo mejor. Son estos barcitos que están en plena montaña. Hay demasiado. Llegas al top de la montaña y vas bajando, esquiando y te vas encontrando con varios. Hay demasiados dentro de la montaña. Y cada uno tiene su vibra, música diferente.
Y el que estamos ahorita, podría decir como que es el más popular. Demasiada gente se encuentra acá y dura hasta tarde. Lo interesante de este lugar es que una vez que, bueno, ya terminaste, comiste, tienes que bajar la montaña. Y te estoy hablando que esto lo vas a hacer en plena oscuridad. Entonces, es súper cool. Da miedo, a mí me dio miedo la primera vez que lo hice porque obviamente estás todo oscuro, esquiando, casi que viendo qué pisa, viendo qué hay. Pero estuvo bastante interesante, estuvo demasiado bueno. Y creo que hoy va a ser el mismo caso, porque llegamos, ya está oscureciendo, porque es invierno, son las 4 de la tarde, creo yo, y supongo que nos quedaremos aquí como hasta las 7 y tendremos que bajar esta pista totalmente oscura, así que nada, espero mostrárselo, lo espero. Upper ski significa literalmente después de esquiar. Es ese momento en el que bajas la montaña por última vez en el día y decides que ya es hora de hidratarte bien, pero no precisamente con agua. Brindas por las bajadas, por las caídas, por las risas, por las nuevas amistades y por ese cansancio en las piernas que te recuerda que lo diste todo. Si hablamos de precio, aquí todo depende de ti. Bebidas, música, ambiente, todo suma rápido, pero siendo honesto, es de esas cosas que valen la pena. Una cerveza podría costarte unos 7 euros y un plato de snacks para compartir unos 20 euros. Y después de varias horas en el upper ski, todavía te toca bajar la montaña con todos esos tragos encima. Son como las 8 de la noche, 8 y media de la noche, y hay que bajar la montaña en esta oscuridad absoluta. Pero va a estar divertido, va a estar divertido. Y cuando por fin llegas abajo, ahí es cuando la noche verdaderamente comienza, te vas al hotel, finalmente te quitas las botas de esquí después de 12 horas, te duchas y para afuera otra vez porque aquí la vibra no se detiene. Cada noche comimos en lugares diferentes y la comida nunca nos defraudó, no tengo comentarios negativos ni de la comida ni del servicio, todo fue un 10 de 10. En precios, de nuevo, depende de ti totalmente. Un día pagué 70 euros por una hamburguesa y otro día me comí una pizza buenísima por 20 euros. Todo depende de dónde vayas. Y después de cenar, sí o sí tienes que pasarte por alguno de los bares del pueblo porque siempre está lleno de gente de todas partes del mundo, con súper buen ambiente, música en vivo y esto está brutal. Y si a todo este viaje le sumas la compañía, la experiencia se eleva a otro nivel. Esto fue un boys trip donde se juntó el grupo de amigos de mi amigo con el mío y al final del viaje salimos siendo panas todos con todos. Un boys trip es precisamente eso, es despertarse medio destruido, ayudarse con las botas, burlarse de las caídas y celebrar cada bajada como si fuera la última. Es compartir cansancio, frío, risas sin motivo y conversaciones que solo pasan cuando estás lejos de todo. Y cuando cae la noche, todo se junta, la historia del día, los brindis entre risas que solo pasan entre panas y esa sensación de estar exactamente donde quieres estar. Este viaje tuvo esquí, tuvo fiesta, tuvo cansancio, pero sobre todo tuvo momentos que no se planean y que no se repiten. ¿Qué? Acabadera de trapo. Eso es un boys trip. A veces no es solamente el lugar, es la gente. Y este es uno de esos viajes. Podría decir que sin duda esta ha sido una de las mejores vacaciones que he tenido. Y no solo porque estoy en este país, sino el esquiar, el poder esquiar, el poder estar con amigos. Aprendí demasiado porque todos mis amigos son unos pros esquiando. De verdad, tristemente, hoy es el último día. Fue mi mejor día esquiando. Me caí como 3 veces solamente en todo el día. Estuvo buenísimo, de verdad que sí. Quiero que estas vacaciones se repitan nuevamente. Saltback literalmente me cambió el ritmo. Me obligó a frenar cuando yo quería acelerar, me obligó a capturar el momento con mi mente en vez de usar una cámara. Y entendí algo que suena muy simple pero que no lo es. No todo viaje tiene que ser intenso, no todo momento tiene que ser contenido, no todo silencio tiene que llenarse. A veces el verdadero lujo no es hacer más, es no tener que hacer nada. Yo vine buscando adrenalina y me fui con mucho más que eso. Y con este viaje descubrí que es algo que quiero hacer con más frecuencia, así que ya queda oficialmente agendado un ski trip cada año. Y esto fue Living My Best Life a Alex. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. También me puedes seguir en Instagram como AlexisPisoGZ, donde estaré publicando todo lo que hice por mi viaje en Austria.